Este capítulo es presentado por Adama, Impacta, ATSA y Daimsa. Oye, el tercer capítulo es Smart Cherry Open del año 2026. Un agrado, un placer, un honor estar con dos grandes colegas y amigos, Jordi Casa, con cual además compartimos mucho permanentemente, igual que Lucas Ferrá, con su expertise en manejo de suelo, nutrición y también riego, para hablar de algo bastante impactante, probablemente lo que más pondera, suelo y riego. Ahí ya lo vamos a conversar, pero para mi gusto de lo que más pondera, ¿verdad? Y no puedo dejar de partir de este capítulo agradecer también a los auspiciadores que hacen posible Smart Cherry Open, ATSA, Daimsa, Impacta y Adama en este capítulo que nos acompaña, así que muchas gracias a ellos también. Y obviamente agradecerle a estos dos queridos colegas por estar acá. Así que partamos y tenemos las cartas sobre la mesa. Semana lluviosa, ya veníamos con algo de milímetros acumulados. En Curicó ha sido intenso los últimos 45 días, más de 300 milímetros, no traíamos nada de milímetros. Para el norte, Jordi, tú, Luca, era un desierto hace 45 días atrás, ¿o no? No había nada de agua, no había llovido. Cero. Pero fíjate que los mangazos de agua fueron fuertes, ¿eh? Sí. O sea, no llovieron 200 y tantos, vamos, 300 milímetros. Bueno, la primera lluvia fue muy fuerte, 200 incluso más, en 2 días. Sí que estamos con harta agua. Y en la zona norte, fíjate que los embalses están llenos ya, Sí. prácticamente. Sí. Ahora, la preocupación nuestro, que se nos aparece el fantasma 2023, ¿cierto? Siempre. Con características climáticas, para mi gusto, Jordi, distintas a las de esa época desde el punto de vista de acumulación de frío, grados día acumulados hasta la fecha, entrada en dormancia, estrés de verano. Hay muchos colegas que nos han dicho, esta cuestión está bien calcada el 2023. Yo le digo, ojo, No, estoy no, completamente de acuerdo contigo, Carlos. ¿cierto? Está súper distinto. Oye, mira, el 2023, que lo supimos después, fue uno de los veranos con mayor índice de estrés de la última década. Eso no lo supimos hasta que lo vivimos. Este año no fue así. No fue así. La entrada en dormancia del 2023 fue un veroño impactante. Hoy este año fue más otoño, ¿verdad? La acumulación de frío, si bien no fue la mejor del 2023 y tampoco la mejor del 2026, como lo conversábamos con Walter hace un par de semanas atrás en otro conversatorio que tuvimos entretenido, mayo fue muy distinto. Mayo hacemos un doble check. ¿cierto? Exactamente. Mayo fue una muy buena. Pero lo que nos preocupa hoy día, y yo creo que lo compartimos entre los tres y entre varios queridos colegas más, es cómo este fenómeno del Niño se afirma y se potencia según los climatólogos, asumiendo algo que creo que lo compartimos también. La nutrición del suelo probablemente tal, la caja del suelo, el tipo de suelo, las características del suelo y el manejo del riego es lo que más pondera en el éxito de este sistema. ¿Jordi? Absolutamente, como dijo Lucas, por ahí os señaló, la verdad es que los suelos bien preparados, con buenos drenajes, van a marcar una diferencia, digamos, y los suelos complicados, digamos, y me refiero a los arcillosos, a los que tienen mal drenaje, los que tienen tosca, ya nos mostraron los dientes, digamos, con las aplicaciones de cianamidas, digamos, y de homogenizadores, por lo tanto van a ser más difíciles de manejar, digamos. Y yo creo que lo que tú también dijiste, el riego y el manejo de suelo para mí es la base de un huerto, o sea, el potencial productivo de un huerto está dado por el riego, que obviamente en gran parte influyó por el manejo de suelo y nutrición, digamos. Y lo que comentaba, digamos, era el primer riego, decidir el primer riego con las posibles lluvias va a ser difícil, no hay que desesperarse. ¿Ah? Hay portainjertos que son espectaculares, como el Maxma 14, pero que son tremendamente sensibles, digamos, a la asfixia radicular, más que a la temperatura, digamos. Entonces, esta asfixia radicular que me frena ese crecimiento, incluso hasta estados de desarrollo de fruto bien avanzados, Absolutamente. es clave que no nos desesperemos y saquemos la cuenta de cuándo tenemos que regar. O sea, tenemos que tener claros los balances y sacar la cuenta. Y sumar las lluvias que son riego y las que no son, porque Así pueden es. caer lluvias de 5 milímetros, de 2 milímetros, que Así no es. suman, digamos, Así o no es. van a ser importantes. Qué buen Pero punto las eso, Jordi. 30 y 40 sí Ahora- son, digamos. Sí. Ahora, coloquemos un tema importante a discutir de inmediato, y es un tema que hemos hablado con el equipo nuestro y con los productores estos días y no hemos ido a poner de acuerdo. Y los métodos los dos en esta conversación. Obviamente estamos de acuerdo que los riegos comienzan cuando los suelos están disponibles para comenzar dicho riego.
¿cierto? O sea, Claro. no hay ninguna necesidad de regar en plena flor, como un concepto súper anticuado, ¿verdad? El riego de plena flor para empezar los riegos, ¿cierto? Punto uno. Punto uno, ¿Y exactamente. la fertilización y el programa de nutrición? ¿Sabes lo que pasa, Carlos? ¿Cuándo comienza el programa de nutrición? Vamos a tener problemas esta temporada. Para allá voy. ¿El programa de nutrición comienza por fenología? ¿El programa de nutrición comienza porque el calendario del programa nutricional dice primera semana de octubre? ¿O el programa de nutrición comienza cuando puedo comenzar a regar de verdad? Exactamente. Efectivamente. En el caso mío, se lo tiro a Lucas, digamos, manda el riego. Lamentablemente, Yo estoy de acuerdo contigo, Jordi. manda el riego, completamente. no voy a poder hacer un riego, digamos, por fertilizar. Eso es lo que hay que tratar de defender al máximo. Sabemos que tengo que poner ciertos fertilizantes y hay una fenología que respetar, pero le trataría o le queremos dar prioridad, digamos, al riego, que el riego sea el que marque, digamos. O sea, hay una capacidad en el suelo, hay un cierto estanque, nosotros no tenemos cultivo hidropónico, trabajamos con un suelo que también nos aporta. Entonces, yo este año, Lucas, trataría de que el suelo fuera ese que aporte, al menos hasta que podamos Bueno, y partir tú los tomaste riegos. estrategia igual que yo, súper anticipada. Con Exactamente. aplicaciones de compost en otoño. Exactamente. Ahora, Lucas, Exacto. lo que dice Jordi, lo meto al tema tuyo. Además, nosotros venimos siempre con una cuenta corriente en un balance nutricional de 2 temporadas, ¿cierto? Al menos que se conectan. Exactamente. Estamos confiando, Lucas, de que la temporada o todas las temporadas empiezan con lo que yo logré hacer entre fines de diciembre y principios de marzo de la temporada anterior, ¿verdad? La reserva. Con la reserva. Y fíjate que ahí marca 2023. Con este año marcan un punto súper distinto. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 2023? Junio. Llovió con mucho calor. ¿Se acuerdan que las temperaturas estaban altas? E incluso aumentaron las temperaturas de suelo. Exactamente. En julio ya estábamos inundados. Mi tesis, que la pude probar después, ¿te acuerdas que lo conversamos? Es que la reserva, la síntesis de arginina era en el mes de julio. Y en el mes de agosto subía la reserva hacia arriba, la planta. Ese año estábamos bajo el agua. La reserva nunca se generó. Este año ya se generó. Y ya está subiendo. Exactamente. Entonces vamos a tener un comienzo súper distinto al 2023. ¿Te fijas? Ahora, dale, termina tu idea. Es un cambio bien importante a nivel fisiológico y de humedad de suelo. ¿Te fijas? Porque ¿qué es lo que pasa adicionalmente? Que efectivamente ha llovido cualquier cantidad. Si vemos a la misma fecha, los suelos del centro-sur, digamos, no están tan inundados como el 2023. No, Estamos con bastante agua, pero no tan inundados. Sí. Por lo cual todavía yo creo que estamos respirando bien. va a depender de cómo termine esta semana en términos de pelodiometría para ver cómo alargamos eso. Pero ¿Y qué es el temor que tenemos? Exactamente. Y salvo la primera lluvia, que al parecer fue grande, yo lamentablemente no estaba en Chile, pero fue la más extensa. Después, desde que llegué, fueron parcializadas. Llovía y nos permitía ventanas, digamos, nos permitía ventanas de drenaje del agua gravitacional. Y hoy día estamos en lo mismo, digamos, o sea, tuvimos un espacio de tiempo sin lluvia, ahora tenemos una semana con lluvia, y yo creo que va a ser de ese estilo esporádico, y eso alimenta mucho, digamos, al buen drenaje de los suelos, ¿no? Y no estar constantemente y la planta ya funcionando, la zona radicular va a empezar a absorber agua, va al fondo vamos a tener más oportunidades de riego en la parte de los primeros 30 centímetros. Ahora, 20 centímetros. yo voy a tomar una condición conceptual. Las raíces, al menos del cerezo, y corrígeme en otras especies tú, Lucas y Jordi, los antecedentes dicen que sobre 14 o 15 grados Celsius de temperatura de suelo en la zona de raíces podríamos ver ya puntas blancas desencadenadas, ¿cierto? Sin problema. Raíces desarrollándose, ¿cierto? Sí. Con una letra chica de eso, siempre y cuando el suelo esté con un cierto nivel de oxigenación. ¿O no? Es que por supuesto. Y fíjate que tiene mucho con lo hormonal también, Carlos. Absolutamente. ¿Sabes por qué? Si te has fijado que en los años que tenemos hora frío, completamos la hora frío en forma anticipada, las raíces comienzan a crecer incluso con suelos con 9 grados. Se empiezan a desarrollar mucho antes. Exacto. Ahora, que no fue lo que pasó el año pasado. ¿A dónde voy con eso? Y vuelvo un poquito atrás, 5 minutos atrás. Yo no concibo el riego técnico para inyectar fertilizantes si no tengo una real necesidad de regar. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo con eso. Completamente de acuerdo. De hecho, Carlos, si tú y defensor de ese tema. Sí, porque si uno a la raíz finalmente le mete más agua,
se va a asfixiar, weón. Y eso es emisión de ácido oxísico Totalmente. y vamos a terminar abortando. Tú Totalmente. dijiste algo, Luca, dijiste, digamos, la temperatura no fuera tan importante porque había movimiento, digamos, hormonal. Fíjate que yo siempre he puesto sobre la temperatura, digamos, el nivel de aireación del oxigenación. suelo. Es que Eso es absolutamente, claro, No, absolutamente. van conectados, no, Exactamente. no van por carriles distintos tampoco. Fíjate que ¿Cierto? había un Unido, dicho está todo que unido. me gustaba mucho que usábamos en uva de mesa y que lo seguimos usando, se van a acordar mis amigos por ahí, digamos, que en el primer mes, que era octubre, antes de la floración, acuérdense que la floración de estos frutales es en noviembre, digamos, ya ante la duda de regar, abstente. En cambio, después, cuando ya está al consumo, ante la duda riegas, digamos. O sea, hoy día, ante la duda abstente, yo prefiero incluso que exista un nivel más seco, que llegue a un extremo y que pueda haber puntas de raíces antes de determinar el primer Ahora, riego. Fíjate que esa es Y una... me voy a un detalle Sí. importante, lo que dijo Jordi al inicio. Hay portainjertos que ese tipo de práctica más o menos no aguantan. Un Colt, tú sabes que es más, Claro, más pero rústico me en voy ese pero me voy sentido. al Maxima Exacto. 14, un portainjerto que no le gusta el exceso de humedad, no te lo que aguanto. está más cómodo en un suelo más seco que saturado, ¿cierto? Exactamente. Más oxigenado. Exacto. Y además el Maxima 14, y me voy al cliente el principal del Maxima 14, una Santina de zona temprana, Típico. con un ciclo entre plena flor y cosecha de 55, 60 días, Ujú. el sobre regar no le asienta para nada bien. O sea, no termina de llegar a sus calibres, se pone amarilla. la Te planta. comes un porcentaje inicial que es Importante. muy importante, Importante. digamos. Entonces, el no lograr ese crecimiento, ese flash inicial de raíces que va con calcio, que va con mil cosas, y ahí es donde, independiente de lo que tenga en reserva la planta, que está perfecto lo que decía, también están las reservas naturales del suelo. O sea, los suelos también están con una carga. O En sea, un sistema que venimos con un plan de nutrición consecutivo y no Ahora, solamente el año pasado. Pero ojo con algo, ¿eh? dale. Toda la administración de nutrientes que hay en el suelo también es algo microbiano. Y volvemos un poco al suelo como está. Si está ahí con alta aireación, tenemos macroporo o no tenemos microporo. O tenemos o no tenemos macroporo, perdón. Exacto. Básicamente un suelo que no está aireado, la base microbiana va a ser más baja y esa mineralización no va a estar. Exactamente. También necesitan Exactamente. temperatura. En el caso, Exactamente. lo comenté recién, tú tomaste una decisión parecida a la mía, igual a la mía, de hecho, que fue aplicar compost temprano, Exactamente. sabiendo o proyectando que no íbamos a poder fertilizar la primera etapa. Y Fertilleso vuelve Y Fertilleso, a los Absolutamente, escenarios. o ¿ah? sea, Y volvió. Totalmente. Y vuelven a los ahí escenarios. vuelve Y volvió, Sí. como Exactamente. vamos señor. Sí. Y los ácidos húmicos, efectivamente, y todas las enmiendas húmicas, enmiendas orgánicas, digamos, o compost, digamos, que sean temprano, digamos, que sean en el momento, digamos, que no tengas que regar para aplicar una de esas cosas. Correcto. Que lo hagas cuando la planta está en un receso fuerte, La digamos, en el sólida. invierno, digamos. Exactamente. Sólido. Pero por supuesto, Exactamente. Las sólidas. fíjate que son prácticas súper protectoras. ¿eh? Bueno, Absolutamente. al final del día no va a ser, nos pasó el 2023. Sí, lógico. Ahora, hay un antes y un después del 2023, porque toda esta inercia de empezar a regar temprano y empezar tu plan nutricional temprano, hasta el 2023, con 14 años de sequía a cuesta, después de fiestas patrias podíamos regar perfectamente. O sea, los suelos estaban disponibles Claro. para regar, teníamos agua y podíamos empezar nuestro plan de nutrición finales de septiembre, Ningún principios de problema, octubre, ningún sin ningún problema. Fíjate El año 2023 empezamos a regar de verdad el 15 de noviembre Exactamente. Ese es el punto. y el año pasado 20 de octubre. Exactamente. Sí. Ese es el punto, fíjate, me recordaste esos años de sequía. Si esos años de sequía, digamos, nos marcaron y nos acostumbraron a algo que no era normal en los años que teníamos humedad. Nosotros participamos también en los 80 y los 90, Sí. digamos, y ahí teníamos agua en exceso tarde, y ahí aprendimos a que había que regar tarde y no temprano, digamos, y lo aprendimos a golpe, Sí. porque éramos unos brutos. Daban el agua en septiembre porque daban los canales y nos poníamos a regar, Sí. necesitara o no. Claro. Hasta que empezamos a moldear, digamos, y a buscar los puntos críticos en los cuales a qué nivel de oxigenación tengo que llegar o qué nivel de consumo de la humedad aprovechable para poder regar. Se hicieron buenas investigaciones en ese tiempo, digamos, y en el fondo, por lo menos tengo que tener consumido un 30% de la humedad aprovechable para poder iniciar. Y más índice es ver raíces, y eso es lo más importante. Y para eso hay que verse las calicatas nomás. Bueno, esos 14 Sí. años de sequía es prácticamente una generación de Olvidado. técnicos. ¿Ah? Entonces, Absolutamente. uno que vivió el último coletazo de Claro. los años de pluviometría normal, con Lucas somos medio contemporáneos, esas 14 o 13 o 14 años de sequía es una generación de técnicos, que muchos de ellos, obviamente, criados en este modelo de pluviometría escasa, sin la experiencia
de la última parte de los 2000. De los 2000, ¿cierto? exactamente. Entonces, sonaba como lógico hacerlo. Y los 90, pues se acuerdan de los 90. Sí. Y los 90 que tuvimos altos niveles de riego, o sea, perdón, de lluvias en invierno, digamos, nos dejaron. Fíjate que sacamos un promedio en San Fernando de los años, yo te diría que desde el 88 al 90 y tantos, que el promedio de San Fernando fue sobre 800 milímetros año. Entonces, esa era una realidad que no 800. tenía nada que ver con 800. lo que pasó después. Son 800 y tuvimos años de 1000 y 1100. Con lluvias Entonces, desde marzo. con lluvias desde marzo y seguidas, digamos, más repartidas, digamos. Claro. Y como lo han dicho los climatólogos, las lluvias van a ser menos, pero más Más intensas y más Ahora, por ahí. Tenemos un acuerdo, ¿sabes qué? Oye, no Exacto. vamos a comenzar a regar si es que no se necesita regar. Ante la duda, Absolutamente. estoy contigo, Abstente. yo me abstengo del riego, Bien. ¿verdad? Y si no puedo regar, técnicamente tampoco puedo comenzar mi nutrir. programa de nutrición. O sea, el riego técnico, perfecto. Lucas, comencé a regar, tengo el suelo disponible, tengo el suelo oxigenado, planifiqué mi estrategia de riego, comencé a regar, tengo que comenzar mi plan de nutrición. Ante un eventual retraso del programa teórico, ¿a qué le damos prioridad? Calcio, Calcio. inmediatamente. Jordi, Perfecto, de acuerdo. Calcio. Calcio. Y fíjate Ah, que bueno. y calcio rápido. por supuesto, si las Más fuentes rápido. nuevas llegaron Fuentes nuevas. para resolver este tipo de No, calcio fluyable, ah, estamos hablando, ¿cierto? exactamente. Sí, sí. Calcio fluyable. Calcio tecnológico. Calcio tecnológico. ¿Ah? sí. Calcio tecnológico. Sí. De Que hay tres líneas, pero hay tres Oye, modelos, pero incluso se pueden mezclar ante la necesidad. Yo Sí, esa ¿se idea fija? me gusta mucho. A ver, Fíjate que Sí, a ver, a ver. yo A ver, creo, dale. yo A ver, creo, Jordi, dale. que esta Dale. temporada va a ser un poco distinta a lo que hemos vivido en calcio, porque los riegos se van a atrasar. Y imaginémonos, o hablemos de una cereza temprana, de una zona temprana, ¿dónde vamos a poner 4 riegos? 4 riegos. Sí. Y con y el cinco, suelo y cinco. arcilloso, Y te nombro un par de variedades que no va a tener totalmente. ninguna. Exactamente. Exactamente. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? Ahora, quiero comentarles algo que he estado haciendo hace varios años, la investigación termina el próximo año, Ya, y respecto a aplicaciones de calcio post-gibberélico. ya. Está funcionando de maravilla. Foliar, Vía riego. diarrea. Diarrea. ¿Sabes por qué, Carlos? Y es súper importante conversarlo y debatirlo. Cuando tú aplicas gibberélico, la acción del gibberélico hace que hiperpolariza las membranas, sean negativos. Salen los calcios de las membranas. Y después vuelven a ingresar. Si tú no aplicas más calcio en una figura que la fruta está aumentando un 20% el peso y volumen, digamos, incluso 30%, Sí. quedas con poco calcio. Fíjate que hemos hablado mucho de fruta firme, estamos hablando hoy día, yo sé que de otra cosa, pero está resultando un éxito total. ¿Por qué lo quiero comentar? Porque efectivamente para todas esas variedades... Volvemos a hablar de calcios tecnológicos. Eso, Sí, siempre. pero hablaste de dos, y eso quería escucharlo, porque yo comparto la idea si va lo mismo que yo pienso. Hay calcios, digamos, que aportan poco calcio y tienen gran cantidad de carboxílico, Correcto. y hay otros que tienen gran cantidad de calcio y poco Este carboxílico. va a ser el año para mezclar los dos. Los dos, exacto. Yo lo mezclaría todos los años. ¿Y por Bueno, qué? pero también tenemos el mix Exacto. en el mercado. También. Sí, está el mix También fantástico. también está el mix Y que considera otra cosa, si los fertillesos vuelven en gloria y majestad a las zonas tempranas y suelos complejos, Absolutamente. van a venir años de movilizadores, de los modelos más... Fíjate que yo en zonas tempranas ocupo fertillezo hace hartos años, Carlos, por seguridad. Yo Sí. creo que no hay que dejarlo, No hay fíjate. que Yo creo que dejarlo, el fertillezo es un elemento que Mira, si nunca tú- te va a dar algo negativo y te va a dar estructura también, que hay que considerar. y la composición del fertillezo, si tú haces el cálculo matemático, químico, con una tonelada de fertillezo tú deberás suplir las necesidades de calcio del suelo. Ya aplicamos Absolutamente. 3 poco. ¿Cierto? Le aplicamos Sí, tres. si el tema es que operativamente es poco eficiente y poco factible aplicar una tonelada. Es más caro que Por- aplicar 3. Porque, La aplicación porque es la seria. eficiencia es muy mala en la aplicación. Entonces, Sí. el desde 2 a mí Sí. me parece como Doy una tres. dosis de mantención. Absolutamente. Efectivamente. Qué buen acierto el comentario, Carlos, Sí. porque Sí. es más caro cooperativamente aplicar uno que 3. Y un producto que es barata la tonelada. Sí. Absolutamente. Entonces, Y la verdad es que es eso, uno calcula la saturación y puede decir, porque si uno va también a donde están los suelos con mayores saturaciones de calcio, digamos, que es la área metropolitana, es la fruta más firme. Y en todo sentido estamos Y hablando la, de uvas conductividad, y de cereza. y la conductividad eléctrica hace Y la soporte conductividad a- eléctrica hace que su va de la aporte. mano hacia pero afuera, fíjate, digamos. De que hecho, depende mucho cómo esté tu configuración en la capacidad de intercambio catiónico, cómo esté la Absolutamente. saturación. Ahora, Absolutamente. quiero- De hecho, la mañana estuve en un campo donde tenían la saturación re mala, Ya. 60%, ya, bajísimo.
Estamos hablando que la región, como tú decís, metropolitana, el agua de riego está entregando Sí, 1.800 kilos de calcio al año. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Pero está con problemas fruta hablando. Ahora, Sí, ahora ¿Y por qué? ¿Y sabes por qué? Se te baja Porque el cada extremo, punto de la ¿no? SIC Claro, te absorbe con 2 toneladas de calcio elementos. claro. 2 toneladas. Ahora, Jordi, tú hablaste de 2 tipos de calcio. Quiero detenerme un minuto ahí. Tenemos una fuente de calcio tecnológico de alto contenido de óxido de calcio siempre. Hay que preocuparse Hay que preocuparse que sea hidróxido y no carbonato. Exactamente. ¿Cierto? Es un punto importante. Que es un punto no menor. Súper importante. No menor. El carbonato no es un fertilizante, es una enmienda. Tenemos que ser hidróxido, ¿verdad? Exactamente. Tiene ese pelotón, ¿verdad? De varios calcios al 35, 38%. Que a mí me gusta ¿cierto? mucho por que la andan ¿cierto? varios. Ay, sí. Tiene por el otro lado, a lo que yo les digo siempre a los proveedores, oye, si tú no tienes una fuente, tienes un movilizador extraordinario, Eso es que lo de regalo viene un 5 o un 6% calcio, Exacto. que podría ser súper matrimonio entre las dos fuentes extremas, Es un super matrimonio. ¿cierto? Pero hoy Absolutamente. día sí hay disponible el mix, que son calcios floables en base a hidróxido, que tienen un 18, un 17% de calcio en su composición, con el movilizador. Sí, tienen el carboxilo. Entonces yo pienso que tiene que elegir quién más te sirva para tu condición. Sí, y a ver, ¿qué ocurre si tenemos poco riego? Vamos a estar acotados tardón, digamos. Sí. Yo creo que podríamos ir promoviendo ya el uso de los dos en conjunto como matrimonio. Sí. O el mix. si O te da. el mix, No, también- o que el plantea, mix digamos, formulado. ¿no? Sí, el mix concepto formulado, que vaya digamos, que te los dos. facilita la grandes cantidades de calcio Exacto. más movilizador. Claro, o sea, ¿Te fijas? o tomas el de alta concentración y lo mezclas con el movilizador. O compra el formulado O compra el el 2 en formulado, 1. digamos, ¿cierto? esa es la, Sí. la opción. Y también ve los precios. No, bueno, ¿Sabes lo que pasa acá? Saquemos Que la cuenta, por digamos, términos de entonces- stock nacionales, Exactamente. se va a tener que ocupar todo. sí, Si no hay tanto calcio en el mercado como para todo hacer eso. sí, de acuerdo. Entonces, finalmente, hay que ser Ahora, creativo hilando el sentido. yo no obligaría, hoy día lo conversaba con unos productores amigos que me decían, oye, pero todo indica que la aplicación de este calcio formulado tiene que ir en plena flor. Pero, a ver. Yo le dije, pero aquí esto está un abanico gigante. Si te pongo en dos escenarios, plena flor de Royal Dawn temprano o plena flor de Regina de la precordillera, son 2 meses distintos. Entonces, vuelvo de nuevo a la necesidad de riego, ¿verdad? En la medida que las raíces estén disponibles. Exacto. Yo personalmente, aunque se me haya pasado el punto preciso de aplicar el calcio por fecha, porque no pude regar, yo lo atraso, pero pienso yo que no hay que dejar de aplicarlo, Estoy completamente Absolutamente. de acuerdo. ¿cierto? Totalmente De hecho, de acuerdo. Hay O que sea, aplicar lo que te atrase, hay que aplicarlo, porque igual aunque sea tienes la tarde. segunda ventana, Sí, Exactamente. que después de la aplicación de gibrélico. sí, pero ¿Te además, fijas? eh, Independiente, Carlos, que yo sé, y hay nutricionistas de primera categoría que tienen un estudio muy bonito de la Universidad de Chile, donde muestran que la mayor cantidad entra al principio, ¿te fijas? sí, de acuerdo. no, Pero- mentira. Pero Pero yo el también, apoyo, en el fondo no hay que soltar la mano respecto a los calcios, porque finalmente después del gibrélico, el impacto que tiene sobre la fruta es grande. ¿Qué pasa este año? Donde van a haber campos o cultivos que no van a poder regar quizás hasta ese periodo. No, y piensa que el suelo ¿Te fijas? arcilloso que los vamos a regar, digamos, la primera semana de noviembre. exacto. Entonces, fíjate que yo creo que, como decía Carlos, me da lo mismo, digamos, yo voy a aplicar el calcio, sí, está bien, la proporción inicial es importante, pero siempre está tomando calcio, digamos, o sea, yo Exacto. seguiría hasta el Oye, final estamos con en calcio, ¿y qué siempre. hacemos con el resto? Si los Exacto. potasios, si queremos bricks, o queremos, Exactamente. si queremos azúcar. Exactamente. Ahora, Le damos potasio también. Y, perdón, y lo otro que no completamos en delante, dijimos, ya, el calcio y después el potasio, digamos. O sea, Sí, para mí es sí. importantísimo el potasio. El potasio lo podemos Sí. tirar hasta el día de la cosecha, Sí. digamos. Entonces, el De- potasio oye, queda y de en hecho segundo yo lo plano. hago, ¿eh? Exactamente. sí, igual. De Ahora, todas maneras. Y quiero colocarlo en un tema también, aparte de esto mismo, con respecto a esto mismo. Y les voy a dar mi opinión. Perfecto. A mí me cuesta hoy día, en la era que estamos, de lo que hemos aprendido, lo que nos hemos equivocado, me cuesta hablar del programa pre-cosecha y el programa post-cosecha. Nosotros lo conversamos en Avium y lo damos vuelta y lo miramos. Yo hoy día estoy mucho más convencido, y nuestro equipo, es de que el programa de nutrición es un programa continuo. Tú inicias tu programa nutricional Ujú. cuando tienes las características o las condiciones para comenzarlo en la semana X y lo terminas en la semana X de febrero o de principios de marzo. Operativamente, porque aquí le quiero meter la operación, Correcto. operativamente me cuesta mucho
decirle al productor hoy día, mire, este es su programa de primavera, y cuando termine primavera empieza este programa de verano o de post cosecha. Ahí, y los quiero meter en esa conversa, cuando nosotros hacemos los cálculos de requerimiento, ¿verdad? Aplicamos varios factores, porte injerto, variedad, producción por hectárea, los indicadores de suelo, los índices de vigor, ¿cierto? Levantamos y calculamos un requerimiento, ¿verdad? Ese requerimiento es X unidades de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y su respectivo calcio por la vía que tiene que ver. Yo pienso que esa necesidad X se debiera dividir en X semanas de la temporada, a lo mejor con un más y con un menos, pero debería ser continuo. A mí ya me cuesta, porque cuando voy al campo, Jordi, yo también tengo que pensar que alguien tiene que operar ese programa. Absolutamente. Y sobre todo en años como este, que nos vamos a perder un mes o 20 días de Inicial. fertilizar. Exactamente. Lo que pasa es que la nutrición, Carlos, y es buen punto el que haya, ¿eh? De hecho, ¿te acuerdas que hasta hace un tiempo, diciembre, lo dejamos como medio botado en términos nutricionales? Sí, no tiene un sentido dejarlo botado. No, porque ¿qué está pasando ahí? Sí, ¿Qué está pasando en diciembre? sí. Exactamente. O sea, esas yemas no pueden quedar botadas. No, para nada. Ahora, ¿qué es lo Para que nada. pasa? Que las cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio que apliques dependiendo del periodo van a cambiar. ¿Te fijas? Obviamente no estás en mayor demanda porque ya no tienes la fruta. Sí, Vamos a tener un montón de huertos sobrevigorizados. Hoy día tenemos que considerar que el agua trae mucho magnesio, mucho nitrato y mucho calcio. sí, Eso lo estoy viendo hasta Los Ángeles. sí. Mira. De acuerdo. Y eso es bien increíble como para conversar. ¿Eh? Fíjate, como yo veo muchas especies, me toca llegar hasta allá. Po. Todos los caudales están contaminados. Lo más grave hoy día está en el Maipo. Absolutamente. El Maipo y el Oye, Mapocho. entregando Los niveles de tres. nitrato de 800 unidades anuales Absolutamente. po, de nitrógeno. Yo estaba impactado con las 200 que tenía, Y que- digamos, y que nos raro. y hay más, digamos. Entonces, y hay lugares que Exacto. parecen más. Empezamos el verano, la post cosecha. Exacto. Sí. Oye, ojo, Exacto. vaya a comprar. Jordi, Pero por eso- tu opinión de eso, Sí. desde el punto de vista del planteamiento del programa nutricional y llevarlo a la práctica. Exactamente. Que nuestro encargado de nutrición no se equivoque. Exactamente. No sea, no sé. Lo que nosotros hacemos efectivamente es considerar todo el año y le damos mucha importancia, Carlos, a las enmiendas, que para mí, digamos, el suelo, nosotros interactuamos con el suelo, no es una hidroponía, digamos. Totalmente. Entonces, tengo que considerar el suelo y el suelo lo queremos dejar en nivel de potasio, de fósforo y en el caso del nitrógeno hacer un balance, digamos. Obviamente que eso me va a dar después la extracción, digamos, la fruta me está extrayendo tal cantidad y yo tengo que reponer esa extracción. Y en eso muy de acuerdo, en usar todo el año. La cereza, a diferencia de otro cultivo, es de carrera corta. O sea, después yo tengo mucho tiempo para hacer cosas y para nutrir cosas para la otra temporada. Pero, digamos. pero puedes poner una Entonces, nutrición suave, ¿te fijas? No tiene- exacto. Sí. Sí, en el fondo, y tengo tiempo, digamos. Ahora, ¿no es? y en la partida, independiente que tengamos el agua que estamos hablando, que tengamos mucho calcio, para qué estamos en la región metropolitana lleno de calcio, ¿qué bueno, si tenéis un mes para nutrir? Pues? Bueno, Pero sí, tú por dijiste, por hay eso algo yo que te- La planta no hay algo que no puede hemos comentado en sola. esto que es re importante, que en el fondo, si nos vamos a los años, ya soy más viejo todo, que antes la fertilización nosotros nos basábamos como fruticultores con nuestras enseñanzas, digamos, solo en el análisis foliar y en un análisis al año. Claro. Hoy día ya estamos haciendo 2 y en suelo hacemos al menos un análisis de suelo y también hacemos análisis de agua. O sea, yo tengo que tener, y el análisis de agua, por favor, es súper variable. en Súmale agua. los frutos que te dan una información. Oye, de Y análisis perdón, frutal. se me olvidó, Increíble. el análisis de fruta, digamos. Entonces, Es que bueno, el producto que estamos vendiendo, así que algo nos tiene que Exactamente. decir. Es increíble, sí. y ese producto va a depender de, obviamente, la nutrición, digamos. En el fondo, los almacenajes de la fruta dependen de la nutrición que tiene esa fruta, digamos. En ese- Piense que las cámaras, y meto otra especie, en el kiwi se deciden por los contenidos, si o almaceno o no Claro, almaceno una claro, fruta. Claro. Tenemos claro, tiempo de tomar la claro, muestra de kiwi y decir, claro. oye, este productor se va a guardar en una cámara rápida, Exacto. este se va a dar una larga, imagínate, Exacto. pudiésemos hacer eso en cereza. Entonces, O sea, en base a es eso muy mismo, corto el en tema, base a eso pero- mismo, a mí me cuesta mucho hoy día hablar del programa pre-cosecha y post-cosecha. Porque yo digo pre-cosecha de qué? De Royal Down de la zona temprana, de una Exacto. Sutariana, una Pacific, o de una pre-cosecha, una Sí, Regina sí, que sí. se cosecha el 20 Claro. de Absolutamente. ¿Sabes lo que Yo pasa, creo que Carlos? el programa nutricional tiene un día que inicia y un día que termina. Proporcionalmente te va a dar automáticamente la proporción que tú vas a hacer en primavera o en pre-cosecha y en post-cosecha. Sí, lo que pasa es que hay que ver también, a ver, y yo creo que conversar por qué llegamos a hacer esos dos tipos de programas, digamos. Es porque uno cosecha y el árbol cambia.
¿Te fijas? O sea, hay muchos huertos y La dependiendo de la dinámica del zona movimiento, que se obviamente, te- se va a que se dirigir te a dispara el reserva, crecimiento. efectivamente, se cambia, Y- cambia el y- esquema. oye, y tenéis que reformular lo que... y climáticamente y fisiológicamente, la poscosecha la planta la comienza muy cerca del cambio de estación, el cambio de primavera a verano, Exactamente. Ahí cuando está el- cesan los brotes, cuando inicia la inducción del año siguiente. Entonces, la poscosecha a todo evento del árbol comienza a mediados de diciembre, tenga o no tenga fruta. Con él, nosotros, Absolutamente. Carlos, lo conversamos. ¿Ah? Absolutamente. Oye, y esas yemas hay que engordarlas, ¿te fijáis? Previo diferenciación. Si una yema eh, muy desnutrida, Ya. obviamente vamos a tener problemas posteriores. Sí, lógico, y en cerezo al otro año, por lo tanto, Claro. la nutrición de la yema, acuérdense que después de la inducción está la diferenciación todo el verano, Exacto. y ahí estamos trabajando la próxima temporada. Entonces, Claro. la nutrición del verano es clave. Hoy día estamos haciendo análisis de suelo inmediatamente después de cosecha, digamos, porque fue la extracción más grande, digamos. Y de ahí viene la proporción de lo que tengo que hacer en el resto del verano, digamos. El cerezo se presta para eso, a diferencia de otros frutales que tengo que estar fertilizando antes de la cosecha, digamos, gran cantidad. Que en el fondo es súper distinto porque tienes una demanda de fruta hasta el más larga. Exacto. Absolutamente. Cuando pasas el verano con fruta arriba. entonces, Exacto. Ahora, sí. viajemos un poquito hacia el verano Ujú. y los modelos climáticos más o menos coinciden todos que el niño se empieza a fortalecer. Y eso significa que vamos a tener lluvias, ¿verdad? Hasta quizás muy tarde, más intensas, Ujú. pero después la temperatura Fuerte. aumenta. Ese, Y ahí viene otro tema, las poscosechas, los manejos antiestrés, el manejo de riego para prevenir problemas. Yo pienso que hay que mirar mucho las caídas de la humedad relativa, igual que los aumentos de las temperaturas. Ahí déficit de tenemos presión de vapor. déficit de presión de vapor. Exactamente. Y eso, Y eso Carlos, es- viene, ¿eh? Y eso hay Está que avisado. prevenirlo. Bueno. Cuando pasan los problemas, yo no saco nada con doblar el tiempo de riego o ajustar la frecuencia. Si el problema yo lo tuve. No es la Exactamente. solución. ¿No? Exactamente. Lo clave es que cuando sabemos que hay una corriente del Niño, en el verano, como lo están anunciando este año, digamos, son los años con más estrés, digamos. Y obviamente que el estrés, la forma de aplacar mejor el estrés es regando bien, haciendo buenos balances. Y el cerezo tiene un engaño, siempre lo digo, digamos. El pic de consumo de agua no está junto con la fruta, No. incluso puede ser después, digamos. Exacto. Entonces, Claro. la gente cosecha y se nos relaja, ¿no? Y bajan los riegos. Al contrario, Cada el vez consumo menos, no hace el cada balance, vez menos, mucho menos. Pero lo repito porque siempre hay que tratar de Sí, llegar como dije, totalmente. a todos los productores, digamos. Totalmente. Y la verdad es que en el fondo no hay que bajar la máquina, hagan los balances, digamos, hagan las calicatas. Hoy día tenemos tecnología espectacular Sí, para medir, sí, digamos, sí. contenido humedad del suelo, Exacto. potencial mático en el Exacto. suelo y potencial hídrico cinemático. que en el Sin fondo- dejar de ver Exacto. la calicata, Sin dejar de que la da calicata, otra no, información, Y da otra información. ¿cierto? Efectivamente. Complementaria a todo lo que es tecnología. ¿verdad? Exactamente. Y Sí. mantener la planta cómoda todo el verano la va a hacer resistir al estrés de mejor manera, digamos. O sea, Oye, ese- y en periodo de arreglar el suelo también, ¿ah? bueno, De compactar. Y aquí hay una clave bien importante que les quería comentar. Cuando estamos arreglando suelo, aplicando ya las distintas materias orgánicas vía riego, que son las que nos van a servir más en términos de aireación o de agregación de suelo, eso no puede ser al principio. ¿Y por qué ocurre? Imagino que estamos en otra temporada que cuando uno aplica al principio, ¿en qué tipo de riego estamos? Riegos cortos. Sí, claro. Vamos a colocar en la primera cuarta, los primeros Sí, 20 centímetros, la materia orgánica. Exacto. ¿Qué va a pasar? Se va a compactar los primeros 20 centímetros. Perfecto. Vamos a estar haciendo una doble estrata obligada, le puse yo como nombre. ¿eh? Después no podemos bajar el agua. Mientras más rápida la materia orgánica, o de peso molecular chiquitito, y suelo más arcilloso, es un desastre. Entonces hay que cosechar y los arreglos vienen posteriormente. Para bajar la materia en el perfil completo, para no generar ese problema. Buen punto. Fíjate que trabajar la materia orgánica en profundidad, efectivamente. Debe es ser un tiene que ser en trabajo profundidad, porque más, si no, un más de desastre. verano, digamos. Exactamente. Mm. Aminoácidos vía riego, vía suelo, Lucas, Jordi. Anda muy bien Dedo para en arriba. cerezos. No todas las especies andan bien, ¿eh? En Pero cerezo andan hay bien. buenos resultados. Sí. De dos Como- cosas. Yo Como quería una agregarlo, a lo mejor fuente complementaria a un efecto biológico del nitrógeno, ¿cierto? No voy a suplir unidades, ¿no? Exacto. O sí. De hecho, dependiendo del kit de aminoácidos, les puedo mandar porque tengo cálculo. ¿ah? No todos los aminoácidos tienen los mismos de, Sí, sí, de sí. nitrógeno. Reloj, ¿no? Pero efectivamente existen productos que 100 litros de productos son 50 unidades de nitrógeno metabolizados, Mira. que es cualquier cantidad. Lo que se hace poco también,
es entender la metabolización que tiene la materia orgánica, la mineralización de la materia orgánica y cuánto nitrógeno entrega. Hay un análisis que se hace. Uno puede pedir un análisis de mineralización de materia orgánica para saber cuántas unidades te entrega. Nadie lo hace. No, nadie lo hace. Y Depende- además... y depende tienes- mucho de la masa microbiana que Exacto. tengas. de base. Exactamente. Pero nadie lo hace. Pero lo puedes hacer porque la masa microbiana medirla, Lucas, quizás es más difícil, pero mide cuánto te está entregando la materia orgánica y ya tenés un dato. Te está entregando 20 Oye, unidades, absoluta- 30 unidades por Sí. porcentaje. De Es hecho, fantástico. De te da- hecho, una de las te da- estrategias que ambos ocupamos, Ujú. y lo conversamos, Sí. Con José Tomás también. Sí, sí, sí. fue aplicar materias orgánicas en otoño y Ujú. ahora vienen por arriba kits microbiológicos para soltar más rápido. Vamos a acelerar el Muchacho, proceso. Exactamente. Los microbiológicos van después, no con la fertilización. Pero van ahora en Sí, septiembre. Absolutamente. Muchachos, quiero hacer un compendio rápido Perfecto. para ir cerrando y obviamente dar el mensaje. Preocuparse mucho de la humedad de suelo, sobre todo en estas finales de invierno y primavera lluviosas, ¿verdad? Sí, Perfecto. absolutamente. La calicara manda, los sensores apoyan, Sensores apoyan. ¿verdad? El movimiento de raíces, el detectar si se están moviendo o no se están moviendo. Ante una desesperación de ponerse a regar indiscriminadamente, mirar, de repente abstenerse. Absolutamente. Acompañemos de esa misma decisión el inicio de la nutrición, ¿cierto? No antes. Oye, y ver Perfecto. qué Sí, sí. fertilizantes rápidos tenemos. Correcto. Oye, de todas las. Correcto. Hoy día tenemos muchos fertilizantes rápidos. Cómo NPK, operativamente, hay que ocuparlos. con eso mismo lo llevamos a que nuestro encargado de nutrición y riego se equivoque menos o no se equivoque. Fuentes más solubles, mezclas solubles, Fácil, sí. oye, los fertilizantes rápidos, ¿cierto? Mejorar la eficiencia. Y lo otro es cumplir eso, ver cómo iniciamos nuestro programa, pero yo tendría la mitad al menos de un ojo mirando finales de noviembre, principios de diciembre y todo lo que podría traer este niño ultra caluroso, pensando en prevenir problemas, ¿no? De hecho, nos vamos a enfrentar a otra guerra más. La de verano. Porque va a venir fuerte y Jordi, si viene fuerte. comentarios tuyos ahí de resumen, de compendio. Efectivamente, o sea, para mí el tema de ese primer riego es clave, digamos, es clave porque se nos arrancan, digamos, muchos porque ven frutitos formados, digamos, se desesperan, nos desesperamos todos, Sí, y vamos a regar. todos. Miren las calicatas, miren los números, hagan los balances, digamos, si me dice todavía que puedo esperar, digamos, inclusive prefiero equivocarme con lo que tú dijiste, midiendo déficit de presión de vapor, digamos, yo puedo calcular exactamente, digamos, la evapotranspiración y puedo ser más preciso en decir cuándo va a estar estresada la planta con el tema este del potencial hídrico climático. Entonces puedo ser muy preciso y saber si la planta se está estresando o no se está estresando con el número más Correcto. cercano a estrés que tenemos. Correcto. A eso le quería dar Lucas, fuerza yo, digo. un último mensaje. A ver, un mensaje que es bien claro. Este año, como dijimos, la nutrición, hay que esperarse los riegos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Jordi. Bien. Hay que tener mucho cuidado con ese aborto que se nos puede producir por apurarnos. Sí, sí. Si tenemos poco riego, elijamos materias primas, fertilizantes rápidos. Sí. Y eso corre para todo lo que es temprano. Sí. Para lo que es más tardío, vamos a tener más tiempo, nos podemos defender. Yo creo que eso es lo que me preocupa Bien. más hoy día. Oye, les quiero agradecer de forma personal, también a nombre de Smart Cherry, de haber podido tener esta conversación. Siempre nos quedamos cortos, ¿eh? Podríamos haber falta estado tiempo, toda hora podríamos acá, seguir conversando Siempre un rato ganando. más, pero digamos. está bien que Pero- dar un mensaje importante. Merece un- para- Gracias a ti por la invitación, No, Carlos. encantado. Gracias Por la por invitación, un oye, agrado y qué rico han podido conversar. Sí, yo creo que damos un mensaje a la industria siempre desinteresadamente. Absolutamente. Vuelvo a agradecer a los auspicios, ¿verdad? ATSA, Impacta, Adama y Daimsa por ayudarnos a armar esto. Y viene otro capítulo de Smart Cherry Open más adelante, el segundo tiempo que le pedí a Walter Massman con el Perfecto. conversatorio que tuve hace un par de semanas, esta vez en este lado de la cancha. Así que coming soon con Walter Massman en la próxima oportunidad. Gracias, muchachos, Impecable, Carlos. colegas. A ti, Se Carlos. agradece. Gracias, Gracias, Lucas. Smart Cherry. Muchas gracias, Macharri. Este capítulo fue presentado por Adama, Impacta, ATSA y Daimsa.